Hola a todos mis queridos seguidores. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en uno de esos chismes que realmente nos hacen pensar y sobre todo, que nos revelan una verdad que muchos esperábamos. Hoy vamos a hablar de alguien que genera pasiones, que tiene un séquito de fans enorme, y que recientemente ha estado en el ojo del huracán, no por su trabajo, sino por cosas que se dicen de él. Si hablo de **Can Yaman**. Y lo más interesante es que él mismo ha decidido romper el silencio sobre algo que ha resonado mucho, especialmente en relación a su expareja y colega, **de Method de Mir**. ¿Están listos para desentrañar esto? Porque créanme, tiene miga. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que cocinamos aquí, y formen parte de esta comunidad que ama el entretenimiento y las historias detrás de las estrellas. Verán, últimamente las redes sociales y algunos medios de comunicación han estado cargados de rumores, de se dice, de alguien vio sobre la relación pasada entre Can Yaman y The Method de Mir. Y muchas de esas cosas que se han dicho francamente no pintaban nada bien. Se hablaba de problemas, de desamores, de envidias, incluso de que Can Yaman supuestamente había sido una mala influencia o que había hablado mal de Demet. Y la verdad, cuando uno escucha estas cosas, y más viniendo de fuentes a veces poco fiables, uno empieza a preguntarse qué hay de cierto. Porque, seamos honestos, ambos son figuras públicas, admiradas por muchísima gente, y ver que su nombre se mancha con calumnias o malentendidos es algo que a nadie le gusta. La constante exposición mediática, la voracidad de los tabloides y la facilidad con la que se difunden las noticias en la era digital, a menudo crean una tormenta perfecta donde la verdad se diluye y las especulaciones florecen sin control. Pero aquí está la clave de hoy: Can Yaman, el mismo Can Yaman, ha decidido dar un paso al frente y hablar. Ha roto ese silencio que a veces en el mundo del espectáculo se prefiere para evitar más polémicas. Pero él, parece, quería poner las cosas en su sitio. Y lo ha hecho de una manera bastante contundente, desmintiendo esas versiones que lo ponían en un mal lugar, sobre todo en lo referente a su relación con The Method de Mir. Esta decisión de hablar de cara a la galería y sin rodeos, demuestra una valentía que merece ser destacada. En un universo donde a menudo se prefiere el misterio o la evasiva para no alimentar el fuego, Can Yaman ha elegido la transparencia, un camino que, aunque arriesgado, a la larga suele ser el más gratificante. Seamos claros, la relación entre Can Yaman y The Method de Mir fue una de las más seguidas y comentadas. Cuando se confirmó que estaban juntos, las redes explotaron. Eran la pareja de moda, los protagonistas de la serie que conquistó el mundo, y la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans los adoraban, los apodaban cariñosamente y esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Su romance parecía sacado de una novela turca, una historia de amor que cautivaba a millones. Las imágenes que compartían en sus redes sociales, las entrevistas conjuntas, todo alimentaba esa fantasía colectiva. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, su relación también tuvo sus altibajos, y eventualmente se separaron. Y es ahí, justo después de la separación, cuando las sombras y los rumores empiezan a crecer como la mala hierba. La ruptura de una pareja tan querida siempre deja un vacío, y ese vacío se suele llenar con conjeturas y, lamentablemente, con difamaciones. Una de las calumnias más sonadas, y que Can Yaman ha querido desmentir ahora, es que él habría hablado mal de The Method de Mir después de su ruptura. Que si la criticaba, que si decía cosas negativas sobre su carrera o su persona. Y claro, esto crea una imagen bastante negativa de Can, ¿no creen? Lo presenta como una persona rencorosa, o quizás celosa del éxito de su ex. La idea de que una expareja, especialmente alguien que compartió momentos tan íntimos, se dedique a minar la reputación del otro es una de las cosas más crueles que se pueden imaginar. Y lamentablemente es algo que en la vida real y en el mundo del espectáculo, sucede más de lo que nos gustaría admitir. Pero él, en sus recientes declaraciones, ha sido muy claro: eso no es verdad. Can Yaman ha expresado que mantiene un gran respeto por The Method de Mir. Ha dicho que la considera una colega talentosa y que le desea lo mejor en su carrera. De hecho, ha ido un poco más allá, sugiriendo que las historias que se cuentan son simplemente eso, historias. Inventos que se crean para generar morbo, para vender más, o simplemente porque a algunas personas les gusta ver el mundo arder, ¿verdad?
Y esto es importante porque desmantela una narrativa que se estaba construyendo, una que podía dañar la imagen. En de ambos. Las palabras de Can Yaman no son meros desmentidos, son un muro de contención contra una marea de falsedades. Al afirmar su respeto por Demet, no solo la defiende a ella, sino que también se defiende a sí mismo, devolviendo la dignidad a una relación que fue genuina para muchos. Imaginen la presión. Uno termina una relación, algo que de por sí ya es difícil, y encima tiene que lidiar con un montón de gente inventando cosas sobre ti, sobre tu ex, sobre la dinámica que tuvieron. Can Yaman, en sus palabras, ha transmitido esa frustración, pero también esa firmeza de no dejar que se digan mentiras sobre él, y sobre todo, de proteger la imagen de alguien con quien compartió momentos importantes. La carga emocional de una ruptura ya es pesada, añadirle el escrutinio público y las difamaciones puede ser devastador. Es admirable que Can haya decidido confrontar estas falsedades, no solo por su propio bienestar, sino también por el de Demet. Él ha sido muy específico al decir que nunca ha hablado mal de Demet. Al contrario, ha enfatizado que guarda un grato recuerdo de su tiempo juntos y que valora la profesionalidad y el talento de ella. Esto es crucial porque muchos seguidores, al leer o escuchar estas calumnias, podían empezar a ver a Can con otros ojos. Y con estas declaraciones él está diciendo, esperen un momento, no crean todo lo que escuchan. Yo tengo mi versión, y mi versión es de respeto y admiración. Esta claridad es un faro en medio de la niebla de la desinformación. Es un llamado a la razón para sus seguidores, invitándolos a discernir entre la realidad y la ficción. Además, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, Can Yaman también ha mencionado la importancia de la privacidad. Ha defendido su derecho a tener una vida privada, y a no tener que dar explicaciones constantemente sobre cada aspecto de su vida sentimental o personal. Y creo que tiene toda la razón. En un mundo donde las redes sociales nos invitan a compartir todo, a veces olvidamos que las estrellas, al final del día, son personas con sus propias vidas, con sus propios sentimientos, y con derecho a la discreción. El fenómeno de las celebridades nos lleva, a veces, a sentirnos dueños de sus vidas, a reclamar información y a juzgar sus decisiones. Can Yaman nos recuerda que, detrás de los personajes públicos, hay seres humanos que merecen su espacio íntimo. El hecho de que él haya elegido este momento para hablar también tiene su significado. Quizás se cansó de que las mentiras siguieran circulando, o tal vez sintió que era el momento adecuado para aclarar su postura y evitar que se siguieran malinterpretando las cosas. Y lo ha hecho de una manera muy diplomática, sin atacar a nadie, simplemente exponiendo la verdad desde su perspectiva. La estrategia de Can Yaman es un ejemplo de comunicación efectiva. No busca culpables ni venganzas, su objetivo es la corrección de la información y la preservación de su integridad y la de Demet. Es una forma madura de gestionar la crisis de reputación. Piensen en esto, muchas veces cuando las parejas se separan, especialmente en el mundo del espectáculo, se espera que haya drama. Se espera que haya un conflicto, declaraciones cruzadas, indirectas en redes sociales. Y cuando no lo hay, o cuando una de las partes decide mantener la calma y el respeto, a veces eso genera más especulación aún. Pero Can Yaman, al negar estas calumnias y al defender a Demet, está mandando un mensaje muy poderoso, que las rupturas no tienen por qué ser sinónimo de conflicto y de desprecio. Es un acto de madurez, de valentía y de respeto. Es decir, sí, tuvimos una relación, terminó, pero eso no significa que yo tenga que odiar o denigrar a la persona con la que estuve. Al contrario, valoro lo que vivimos y respeto su camino. Y esto en el circo mediático es algo que se agradece enormemente. En un ambiente que a menudo se regodea en el conflicto, la postura de Can Yaman es un soplo de aire fresco. Demuestra que es posible mantener la dignidad y el respeto mutuo, incluso después del fin de una relación. Además, creo que estas declaraciones de Can Yaman también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de los rumores y las noticias falsas. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de creer lo primero que leemos en Internet, sin verificar, sin cuestionar? Y cómo esas mentiras repetidas una y otra vez, pueden acabar por dañar reputaciones y crear una percepción distorsionada de la realidad. La viralidad de la desinformación es un problema grave y Can Yaman, al alzar su voz, se convierte en un promotor de la veracidad y la crítica constructiva. Can Yaman, al desmentir estas calumnias sobre Demet Özdemir, no solo se está defendiendo a sí mismo, sino que también está defendiendo la verdad. Está diciendo, no permitiremos que se manche mi nombre ni el de mi expareja con historias inventadas.
Y eso es algo que todos deberíamos aplaudir. Su acción es un recordatorio para todos nosotros sobre la IMP. Importancia de la información verificada y el impacto que nuestras palabras, incluso las compartidas en redes sociales, pueden tener en la vida de los demás. Así que, para resumir, mis queridos amigos, la verdad detrás de las calumnias sobre Demet Özdemir que involucran a Can Yaman es, según el propio Can, inexistente. Él ha roto su silencio para aclarar que no ha hablado mal de Demet, que la respeta como colega y persona, y que las historias de conflicto o negatividad son simplemente invenciones. Ha defendido la importancia de la privacidad y ha mostrado una postura madura y respetuosa ante su relación pasada. Es un recordatorio de que no todo lo que se dice es cierto, y de que la verdad a menudo está oculta tras el ruido de las especulaciones. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, desentrañar juntos este misterio que tanto revuelo ha causado. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprenden estas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las celebridades rompan el silencio ante las calumnias? ¿Qué consejo le darían a alguien que está lidiando con rumores injustos? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para enriquecer nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, información jugosa y análisis interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también estén informados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, *** suscríbanse a nuestro canal ***. Es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles más contenido como este. Activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.